Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. That we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages. All right, are you ready for a news alert? We just won the state of Washington. In questa festa di Pasqua la nostra vicinanza alle vittime del terrorismo, forma cieca ed efferata di violenza che non cessa di spargere sangue innocente in diverse parti del mondo, come è avvenuto nei recenti attentati in Belgio. Hay que compartir inteligencia. Tenemos también diagnosticadas perfectamente qué medidas tienen que ponerse en marcha para hacer para que interactúen de manera más adecuada para las informaciones, las bases de datos que tenemos los diferentes estados. Debo decir que en lo que hace referencia a España, pues nosotros estamos cumpliendo nuestros deberes. Yo no soy quien ni pretendo dar lecciones a nadie, pero desde luego España está cumpliendo sus deberes. En lo que hace referencia a la lucha contra el terrorismo, compartimos inteligencia, compartimos información e implementamos las medidas que hay que implementar para que la contribución de España a que la Unión Europea en su conjunto sea un espacio de libertad, justicia y seguridad no la puede poner en cuestión nadie. Se equivocan quienes crean que nuestro proyecto de patria, abierto, inclusivo y social, consiste en alguna clase de repliegue identitario o de renuncia política. Nosotros asumimos ese estatuto como un punto de partida, no de llegada, y a reivindicar el ejercicio del derecho a decidir en un marco bilateral. Del actual laberinto saldremos retornando al punto de partida, y el punto de partida es el acuerdo logrado en el Estatut. No hay política en el independentismo, es una proclamación, es un manifiesto. Tiene que volver la política a Cataluña. Va a haber un acuerdo antes o después. Por eso ese llamamiento, especialmente, insisto, al Partido Socialista y al Partido Popular, que creemos que con partidos que comparten y que con los que también comparte Ciudadanos esos consensos básicos en las políticas fundamentales que tiene que desarrollar este país, ese llamamiento a los dos partidos para que lleguemos a algún tipo de acuerdo que permita desbloquear la situación. Muy buenos días, amigos, bienvenidos una mañana más a la cafetera en este lunes 28 de marzo del año 2016. Acaba la Semana Santa, todavía quedan algunos niños de vacaciones, lo cual hace que no terminen de descansar los padres. Que yo me considero un padre abnegado, pero qué cansinos son los pobres. No hay manera de aguantarles el ritmo, es como estar de fiesta. Yo recuerdo, ni siquiera me cansaba tanto cuando me tiraba y iba enlazando noches de fiesta nocturnas.
Qué tiempos aquellos. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy en versión cafetera express, pero vamos a hacer un repaso rápido a las portadas de los periódicos, a las noticias de actualidad que han ido apuntando algunos medios de comunicación a lo largo del fin de semana y que nos aportan algunas claves que nos enseñan cómo se presenta esta semana, qué es lo que podemos esperar de esta semana. Una semana que es interesante, porque es una semana de pasión para Susana Díaz. Está madurando la decisión de si se va a presentar o no contra Pedro Sánchez en la Secretaría General. Eso puede provocar todo un movimiento tectónico, convulsión absoluta en el Partido Socialista. Veremos a ver con qué consecuencias, veremos a ver si da el paso finalmente, pero si lo da puede revolucionar completamente la política nacional. Y eso querría decir en todo caso que se desdibujan las posibilidades de llegar a un pacto entre Ciudadanos, el PSOE y Podemos. Que todavía hay quien cree que eso es posible en este momento. Todavía. Parece que las posibilidades se esfuman a gran velocidad, pero hay quien piensa que todavía se puede dar un giro de guión. Y como es verdad, ya lo hemos dicho aquí, tenemos ese gen de la imprevisibilidad del ser humano sobre la mesa, pues es verdad que cualquier cosa puede pasar. Bueno, vamos a hablar de todo eso, vamos a ver las portadas de los periódicos, veremos algunas cosas significativas. Pero antes, dejadme que salude especialmente a nuestros compañeros de travesía. A quienes un día tuvieron que dejar su país mirando hacia adelante, siempre hacia adelante, nuestros expatriados, los emigrantes, que nos envían mensajes desde todos los lugares del mundo, señalándonos que este programa supone una suerte de hilo de Ariadna que les mantiene en contacto con sus raíces, con la ciudadanía de este país, a veces un poco vergonzante, pero otras también que sí, motivo de orgullo. Bueno, un saludo muy especial a todos aquellos que escuchan este programa desde fuera, sabéis que os añoramos, que nos encanta que conectéis. Hay algo especial en la mirada que tienen nuestros expatriados, quizá porque ven la actualidad de una forma sosegada, con una cierta distancia, con la distancia física que da el saberse en otro país, pero es verdad también que siempre que nos enviáis audios, o bien con reflexiones políticas o con alguna reflexión personal sobre la vida, son reflexiones enormemente profundas, así que se da la circunstancia de que tienen tiempo para pensar en las cosas y eso nos gusta en este programa. Bueno, un saludo muy especial. Y cómo no, a todos aquellos que se incorporan a esta hora al programa, que son una suerte de focus group, como un CIS particular, con el que nosotros comprobamos el estado de tensión, comprobamos el termómetro, la temperatura del desencanto social de la ciudadanía. Nuestra resistencia, los miembros de la resistencia que contribuyen a que este programa siga vivo. Bienvenidos a todos, gracias. Estuvo por aquí este fin de semana mi cuñado, a quien por cierto le debo el descubrimiento de Fridonia. Mi cuñado Alberto, que es un tipo muy conectado con las cosas, me dijo, oye, pues hay un grupo que te va a gustar hace ya unos meses, te va a gustar, se llama Fridonia, y aquí lo tenéis, Fridonia, que se ha convertido en nuestro inseparable compañero de viaje. Bueno, pues estuvo por aquí Alberto, que en un momento fue expatriado, porque él con su chica, con Eva, estuvieron por Chicago viviendo, y entonces escuchaban el programa a través de las redes sociales. Bueno, pues un saludo muy especial para Alberto, para Eva, para tantos y tantos amigos. Vamos a hablar de todas estas portadas que, como os digo, vienen salpicadas de diferentes asuntos, aunque hay uno que siempre está pivotando en torno a las mismas, con escaso protagonismo, pese a tratarse de una de las crisis humanitarias más importantes que vive Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que nos está dejando imágenes absolutamente dramáticas, pero sobre todo que nos está dejando la fotografía de una sociedad que se ha vuelto completamente insensible al sufrimiento ajeno, la sociedad europea que prefiere mirar para otro lado mientras tenemos a miles de personas tratando de cruzar las fronteras europeas, pidiendo asilo, pidiendo ser acogidas, miles de familias con niños. Estamos viendo cómo los países por los que están cruzando, Grecia, Macedonia, están construyendo las peores y más lamentables imágenes sobre nuestra propia historia. Vemos la valla de la vergüenza de Macedonia. Hoy lo lleva Infolibre en portada, una valla muy sofisticada, llena de concertinas, con la que Macedonia ha querido saludar al sufrimiento de quienes vienen pidiendo asilo político.
Y qué desmemoriados somos, qué desvergüenza, qué desmemoriados, qué poca memoria para recordar lo que tuvo que pasar una vez la sociedad europea, y ahora nos encontramos con los neonazis belgas reventando actos pacíficos, nos encontramos con estas vallas de la ignominia, en fin, una auténtica vergüenza. Bueno, hoy vienen salpicadas las portadas de los periódicos, ahora lo vamos a ver y los vamos a comentar uno a uno. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la resistencia, no estás sola. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Surrounded by the stars inside the universe before it bursted into light, and after a long que tenía que dar un trago de café y no me daba tiempo. Bueno, como os digo, hoy las portadas de es que los días que tengo que salir corriendo para la tele, voy volado desde primera hora de la mañana porque tengo que dejarla grabada la entrevista el día anterior y luego por la mañana antes de marcharme tengo que hacer el programa, por eso vamos con un pequeño desfase respecto al horario habitual, ¿no? Siempre, por eso digo, es una edición express, no por ello menor. Muchos casi el 80 o el 90% de nuestros oyentes se producen a lo largo del día, se descargan el programa en forma de podcast, así que para ellos es irrelevante si estamos ahora mismo a las 8:30, a las 8 menos cuarto, a las 8:35, les da un poco lo mismo, ¿no? Pero eso requiere otro tono, porque claro, estoy yo ahí mirando el reloj, estoy con el café, viendo a ver cómo vamos de tiempo, pero en fin, esto no es un problema del que debáis preocuparos, todo está atado, todo sigue en marcha. Bueno, os decía, esa imagen de portada, una imagen de la indignidad europea, hoy es fotografía en diversos periódicos. Sabéis que había una manifestación que fue desconvocada, pero a última hora de pronto se personaron en Bélgica decenas de personas de forma casi improvisada frente al Parlamento y frente a la Plaza de la Bolsa en Bruselas, y una manifestación en repulsa contra el terrorismo, pero también contra la islamofobia. Había una combinación de mezclas y decidieron un grupo de neonazis presentarse allí y reventarla. Hubo empujones, hubo alguna que otra agresión y finalmente tuvo que ser desalojada por la policía utilizando chorros de agua. En fin, un espectáculo, el espectáculo este que está dando Europa, verdaderamente lamentable. Veíamos una plaza tomada por las flores, las velas y un grupo de neonazis pisoteándolas. Esa es precisamente la imagen de portada que ha elegido el periódico El Mundo con ese titular: los neonazis belgas rentabilizan el miedo. Esta es una de las consecuencias, uno de los efectos indirectos de los atentados. Es también la fotografía del periódico El País. La ultraderecha enturbia una concentración espontánea contra el terror en Bélgica, y esas imágenes de ultraderechistas con bengalas en mano, rodeados por decenas de policías, y estos empujones, estos gritos que estuvieron coreando. Yo os decía, es uno de los efectos que tienen los atentados. Los atentados han tenido muchas víctimas. Han tenido una víctima visible, que son los ciudadanos, las víctimas directas, las que todos vimos, y sobre los que tenemos algo de responsabilidad, porque además las instituciones, sus propias fuerzas policiales, tienen que garantizar la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Por eso luego se escenifica tanto la caza y captura del terrorista, porque las instituciones tienen que aparentar que están ofreciendo alguna respuesta pública a una responsabilidad que se les escapó entre las manos en algún momento, ¿no? Bien, pues esa es una víctima directa, todos lo sabíamos, todos lo conocemos, es la víctima que más se ha visto afectada, porque no solamente supone un ataque contra ella, sino contra decenas de familias, decenas de lugares de trabajo, de personas que sufren el impacto del terrorismo y que han perdido a alguien o ven como algún familiar está herido. Eso es indiscutible, ¿no? Pero luego hay una serie de víctimas invisibles. Una de ellas, desde luego, es la racionalidad. Y nos enconramos como en la política del miedo, en la que se bañan algunos, esa política del miedo es aprovechada por movimientos como la ultraderecha, y decía,
con el periódico El Mundo, con esta afirmación que me parece bastante transparente, ¿no? Como los neonazis belgas están rentabilizando esa estrategia del miedo, y no solamente ellos, ¿no? Vemos como gracias al miedo se justifican recortes sociales, se justifican invasiones a otros países por razones estrictamente geoestratégicas, no desde luego porque se persigue allí el terrorismo, se justifica la venta de armas, en fin, el miedo es un poderoso aliado de la maldad, el miedo de la gente, y vemos de nuevo cómo se está aprovechando y se intenta rentabilizar esa estrategia del miedo de forma absolutamente lamentable. Y luego hay una víctima indirecta, decíamos el otro día, que son las decenas de refugiados que se encuentran tratando de llegar a Europa, y para quienes el atentado ha supuesto un frenazo, si ya era difícil su entrada, pero ha supuesto un frenazo indiscutible, ¿no? Esto nos avergüenza como personas, nos avergüenza como ciudadanos europeos también, pero también como individuos, porque hemos consentido, menospreciando la importancia que tenían las elecciones europeas, y hemos dejado una Europa construida básicamente por la ultraderecha, por los movimientos xenófobos. Hemos dado voz y voto a países cuyos gobiernos son extremadamente radicales, todos los países del este, que se están comportando de una manera absolutamente indigna, y lo hemos consentido entre todos. Y algún día la historia mirará hacia atrás y habrá responsabilidad de los ciudadanos europeos, y tendremos que bajar la cara de vergüenza, como decenas de miles de alemanes tuvieron que bajar. Muchos de ellos no estuvieron involucrados en los campos de concentración, pero tuvieron que bajar la cara de vergüenza para la historia por haber sido capaces de consentir lo que allí estaba sucediendo, y en esas nos encontramos, ¿no? Esa es la fotografía de portada, como digo, en dos de los principales periódicos, en El País y en El Mundo. También El Mundo lleva esta información sobre la política nacional a la que me refería antes. Os decía, Sánchez y Díaz quieren disputarse ya el liderazgo. Ni el secretario general ni la presidenta andaluza renuncian al Congreso del PSOE en mayo, haya o no haya elecciones. Ella no cede aunque Ferraz la acuse de poner en peligro alcanzar la Moncloa. Se están produciendo unas importantes batallas soterradas dentro del Partido Socialista. Ahora mismo Susana Díaz está dispuesta a dar un paso para disputar la Secretaría General a Pedro Sánchez. Esto, sabéis que hay un congreso previsto en el mes de mayo, que sería el lugar elegido por Susana Díaz, y en las próximas horas, esta semana o quizá a principios de la que viene, más bien a principios de la que viene, porque todavía queda alguna reunión pendiente, sabemos que se va a reunir Pedro Sánchez con Pablo Iglesias en algún momento. Pues bien, si de esa reunión no sale nada, Susana Díaz ha dicho ya que va a dar el paso. Y hay quien podría pensar, bueno, pero de esa reunión puede salir algo. No, porque Pedro Sánchez se había comprometido a someter toda decisión que alcance, todo acuerdo que alcance con Pedro Sánchez, a someterlo a su comité ejecutivo federal. Por lo tanto, nada de lo que alcance, y ahí habrá que ver quién tiene más equilibrio, si Susana Díaz o Pedro Sánchez. Es decir, hay una gran batalla que se puede manifestar en los próximos días, pero todo el mundo da por hecho que Susana Díaz va a dar el paso. Tiene que ocurrir un terremoto, que puede ocurrir todavía, ya sabéis cómo es esto. Yo os hablo un poquito de las informaciones que se manejan en los mentideros de la corte. Veremos a ver luego cómo se concretan, ¿no? Pero mientras tanto vemos a todo el aparato de Pedro Sánchez que está movilizándose para intentar retrasar el Congreso y postergarlo, pasarlo a después de las elecciones generales, de manera que Pedro Sánchez podría ser el candidato de nuevo. Y veremos a ver si lo consiguen, porque hay bastante batallas internas. Ahora veréis que algunos digitales sí apuntan en esta dirección. Bueno, el periódico El Mundo también. Los diputados ocultan a quién deben el 25% de sus préstamos. Las declaraciones de bienes de los parlamentarios están plegadas de imprecisiones y nadie en las Cortes las somete a una supervisión efectiva, dice el periódico El Mundo también en su portada. De política nacional habla también el periódico El País. Dice que los partidos llegan debilitados a la recta final de la investidura. Y para el periódico El País, Podemos aprovecha las fisuras internas en el PSOE para forzar a Sánchez a un pacto de izquierdas. Es curioso porque para el periódico El País la culpa siempre la tiene Podemos. Incluso la culpa de lo que está sucediendo dentro del Partido Socialista. Es decir, si pacta finalmente Pedro Sánchez, aquí en El País había upado, si pacta, veremos que la culpa es de Podemos. Es una cosa
En fin, interesante. Dice también el periódico El País: Urkullu reclama la soberanía compartida para Euskadi. El Lehendakari defiende la fórmula de la Confederación de Estados Vascos y será el candidato del PNV en las elecciones autonómicas. Dice, estos movimientos que se están produciendo también en Euskadi, sabéis que se celebró la Berreguna el otro día y tuvo allí lugar algunas declaraciones políticas, y escuchamos, por ejemplo, a Podemos afirmando que no renuncian al soberanismo. Se equivocan quienes crean que nuestro proyecto de patria, abierto, inclusivo y social, consiste en alguna clase de repliegue identitario o de renuncia política. Nosotros asumimos ese estatuto como un punto de partida, no de llegada, y a reivindicar el ejercicio del derecho a decidir en un marco bilateral. Así que Podemos celebró allí su primer Aberri Eguna en Donostia, en un acto junto a la Paloma de la Paz, en Sagüés, y con estas declaraciones que, imaginaos, han sido explosivas, porque viene a decir que está muy bien, pero de hecho, claro, todo esto se entiende en el marco, aquí es que como toda la política nacional ha dejado paso a problemas que se estaban enquistando en España, parece que han desaparecido, que han dejado de existir, pero no es cierto. Siguen debates territoriales muy importantes, lo que pasa es que no tienen cabida en las portadas de los periódicos, pero siguen produciéndose, y vemos que Podemos ya tiene la vista puesta en las elecciones vascas de otoño. De hecho, dicen las encuestas que van a ocupar los 3 primeros puestos, aunque no está claro en qué orden, y vemos como el Partido Morado se ha estrenado con este acto pequeño, sencillo, pero ha reivindicado el derecho a decidir y los derechos sociales. Es un golpe de competencia muy profundo contra la izquierda abertzale, y que están intentando además en Podemos capitalizar, porque se ve que ha habido mucha gente que se ha adherido a sus propuestas. Así que Podemos no renuncia al soberanismo y dice que habrá que hacer cambios, que el estatuto no es el fin, es el medio. Y fijaos, sobre el estatuto también se pronunció este fin de semana, aunque ha pasado más desapercibido porque se pronunció en una entrevista en La Vanguardia, José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno, y reivindicó, dijo, tenemos que volver a la política y tenemos que volver en Cataluña al estatut que fue cercenado. Del actual laberinto saldremos retornando al punto de partida. Y el punto de partida es el acuerdo logrado en el estatut. No hay política en el independentismo. Es una proclamación, es un manifiesto. Tiene que volver la política a Cataluña. Va a haber un acuerdo antes o después. A world came alive and played that music I first heard, and so I stayed, so I could write down every word. Tendrá que haber un acuerdo antes o después. Eso es algo que nadie duda. Todo el mundo sabe que en algún momento se va a tener que producir, y lo que no sabemos es en qué términos se va a producir y quién estará dispuesto a dar su brazo a torcer, ¿no? A entender que algo ha cambiado ya. Esto, fijaos, a mí me ha pasado en alguna tertulia, recordando cómo ha sido todo este periplo de los últimos 4 o 5 años. Y yo recuerdo haberme sentado con gente de estos que, en fin, que luego se les ve muy por televisión muy vehementes, muy enfadados, de conservadores, profundamente. Y yo recuerdo discusiones en los que defendían que no había nada que tocar, que la Constitución no podía ser modificada por el capricho de los... Y han dado un enorme viaje. Tanto es así que todo el mundo da por hecho que en algún momento una reforma constitucional se tiene que producir. Nadie habla muy bien en qué dirección va a ser, pero han avanzado un paso, ¿no? Esto lo saben muy bien en Cataluña. Cuanto más tiremos, algo avanzaremos. No se sabe cuánto, pero algo avanzaremos. Y eso ha sucedido ya, ¿no? Me recuerda un poco a lo que pasó con la ley de la memoria histórica. Yo recuerdo también en las discusiones que decían, es que reabrir las fosas es reabrir las heridas. Eso es una cuestión familiar, privada. De allí pasamos a la ley de la memoria histórica y ya aquellos que entonces defendían eso empezaron a cambiar el discurso y a decir, bueno, sí, hombre, lo de las fosas hay que hacerlo. Lo que no se debe hacer es la persecución judicial de quienes provocaron. Ya habían avanzado un paso, ¿no? Y poquito a poquito, pasito a pasito, pues se va construyendo la sociedad. That shook the world, a king arose, and he was singing, it goes underneath where eyes do
Después el periódico de Cataluña en su portada lleva golpe de Assad, al Estado Islámico. El ejército sirio recupera la histórica ciudad de Palmira. Y también una información que sorprendentemente no lleva nadie en portada. Sorprendentemente, presupongo que es que lo han llevado en las últimas horas y además muy destacado en algunos digitales, eso sí lo hemos visto. Pero es este terrible atentado en Pakistán, una matanza en un parque infantil en Pakistán, en un aparcamiento que además, siendo un día libre, estaba repleto de gente, repleto de personas, muchísimos niños, y se ha producido una verdadera matanza, una imagen dramática. Pero fijaos, yo estaba recogiendo algunos de los sonidos. Me hace mucha gracia porque estos programas vienen a ser como un pequeño archivo costumbrista histórico de cómo han sido los últimos años, ¿no? Y a veces recupero fragmentos o programas anteriores y los escucho en podcast, y es un pequeño retrato de las preocupaciones de nuestra sociedad, ¿no? Y quién sabe, quizá algún día alguien consiga un pendrive de uno de nuestros programas, de este mismo, por ejemplo. Y dentro de 25 años alguien coja un pendrive, lo conecte a un viejo ordenador portátil que todavía arranque, que todavía tenga por casa bien envuelto. Mira a ver qué es lo que haya. Alguien pulsa el play y escuche estos programas, ¿no? Y entonces se encuentre con el retrato de lo que estábamos viviendo aquellos días. Estamos viviendo unos días profundamente impactados por el terrorismo, por el miedo al terrorismo, por las declaraciones grandilocuentes sobre el terrorismo, tanto que llegaron a la Semana Santa a la Plaza del Vaticano. In questa festa di Pasqua la nostra vicinanza alle vittime del terrorismo, forma cieca ed efferata di violenza. Todo el retrato, la fotografía de nuestro tiempo se encontrará con esto, ¿no? Fundamentado en la base del miedo. Es el gran fantasma, el fantasma del terrorismo, ¿no? En el que se amparan gente como Fernández Díaz, que, por cierto, fue preguntado este fin de semana sobre España, el riesgo de España. ¿Sabéis que ha bajado algo el estatus de seguridad, el nivel de seguridad en el que nos encontrábamos? Algo, no mucho, así como un poquito de forma de... Pero Fernández Díaz dijo que España tenía los deberes bien hechos. Hay que compartir inteligencia. Tenemos también diagnosticadas perfectamente qué medidas tienen que ponerse en marcha para que interactúen de manera más adecuada, para las informaciones, las bases de datos que tenemos los diferentes estados. Debo decir que en lo que hace referencia a España, pues nosotros estamos cumpliendo nuestros deberes. Yo no soy quien ni pretendo dar lecciones a nadie, pero desde luego España está cumpliendo sus deberes. En lo que hace referencia a la lucha contra el terrorismo, compartimos inteligencia, compartimos información e implementamos las medidas que hay que implementar para que la contribución de España a que la Unión Europea en su conjunto sea un espacio de libertad, justicia y seguridad no lo puede poner en cuestión nadie. Bueno, ¿en qué manos hemos dejado la seguridad de nuestro país? Por cierto, que este era el vídeo precisamente de Infolibre que dejaba este fin de semana, porque en la prensa internacional, en la prensa extranjera, hay un auténtico cachondeo con Jorge Fernández Díaz. Ya lleva produciéndose desde hace algunos meses, no es nuevo, pero Le Monde publicaba la semana pasada un artículo asombrado con las arbitrariedades del ministro Fernández Díaz. Decía, medallas para las vírgenes europeas. Y decía, esta decisión no ha pasado de desapercibida, la de conceder las medallas a las vírgenes. Dice Le Monde, Europa laica, el movimiento hacia un Estado laico han denunciado la entrega de medallas a la Virgen de Jorge Fernández Díaz como un atentado contra el carácter aconfesional del Estado. Y es que ya lo recogió también The Wall Street Journal, que además The Wall Street Journal tenía un texto hace unas semanas que era de absolutamente, de sarcasmo total. Decía Wall Street Journal, decía, esta tradición de entregar medallas... Dice, el último protagonista de la medalla, el último a quien fue otorgada, el último ganador, ese protagonista nunca caminó, nunca arrestó a nadie, tampoco se arredró ante el peligro. Claro, que eso es porque no puede moverse, es una virgen. Dice, pero se le ha entregado por compartir los valores de la policía, como la dedicación, el cuidado, la solidaridad o el sacrificio. Ese fue el argumento que empleó Jorge Fernández Díaz y que el Wall Street Journal destacaba con una cierta ironía. Así que vemos a este ministro beatón entregando medallas a las vírgenes, y en sus manos hemos puesto la seguridad de nuestro país. Es una cosa insólita. En fin, si no nos pasan más cosas es porque no queremos.
colors surrounded by. Bueno, esto es lo que respecta a las grandes portadas de los periódicos, pero sabéis que hacemos una distinción entre las imágenes de las que nos dejan los grandes periódicos. Viene a ser la agenda setting, los temas que marcan como trascendentales, y luego está la agenda de la cafetera. Algunas de las noticias las enviáis vosotros. Cuando está aquí María, ella hace un relato de esas noticias que enviáis, y también estas imágenes de las portadas de los digitales. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a las oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre una Hemos hecho historia. Hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No, era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. La cafetera de radiocable.com. En los digitales no siempre hay temas totalmente paralelos, de todas maneras, ¿eh? Nos encontramos algunas informaciones sobre política nacional, pero sí que si arañamos un poquito y descendemos, nos encontramos con noticias verdaderamente paralelas, ¿no? Que sabemos que poco ocuparían las portadas. Por ejemplo, en el diario.es, bajando un poquito, scrolleando un poquito en la pantalla, nos encontramos esta información. Dice: un estudio internacional muestra cómo Franco modificó monumentos para propagar su ideología, dice el diario.es. El proyecto, dirigido por investigadores españoles, ha servido para crear una base de datos con más de 3.000 fichas de monumentos y espacios restaurados durante la dictadura que habría utilizado el general Francisco Franco, el dictador, como elemento de propaganda, como elemento propagandístico. También dice el diario.es: estamos en una situación de emergencia en Radio Televisión Española. Dice: periodista, la diputada de Podemos por Cádiz defiende un modelo de Radio Televisión Española basado en 3 pilares: transparencia, independencia y participación ciudadana. También dice el diario.es que hay un grupo de abogados que se rebelan contra el TTIP. El decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona proclama que tratados como el TIP o el TISA debilitan la profesión ante los nuevos comercios mercantiles. Fijaos, va a ser una víctima indirecta, es verdad. A los propios abogados van a tener que posicionarse de nuevo, van a tener que replantearse su formación por la llegada del TIP y del TISA. También, Luis Alegre: Podemos habría sido imposible sin el liderazgo carismático de Pablo Iglesias. Basta abrir el país para encontrar una legión de intelectuales rasgándose las vestiduras, por ejemplo, sobre el personalismo de una iniciativa política como Podemos. Lo dice el diario.es en un adelanto editorial y publica un prólogo donde habría dicho estas palabras, donde se habría manifestado así Luis Alegre. Eso en lo que al diario.es se refiere. También lamarea.com, desde que leemos la portada de La Marea, me gusta porque había algunas personas que llevaban tiempo reclamándolo, y dice lamarea.com: el apoyo externo al proceso no vendrá por la razón, sino por los intereses en juego. El secretario de Economía de la Generalitat, Pere Aragonés, defiende que la CUP tiene que sentir que los nuevos presupuestos en parte también son suyos, dice lamarea.com. Mientras que en lo que respecta a Infolibre, es que las voy abriendo y entonces no es un poco caótico porque tengo que ir abriendo las portadas, no es sencillo, las tenía yo aquí muy preparadas. Dice Infolibre.es, dice: Mercadona también alquiló un inmueble a 2 directivos que hundieron Banco de Valencia. Rodrigo Rato no es el único banquero que alquiló inmuebles a Mercadona. El exconsejero delegado y el expresidente de Banco de Valencia, Domingo Parra y Aurelio Izquierdo, respectivamente, cobraron al menos 247.000 euros de dicha empresa de alimentación, según los datos que tiene Infolibre. Y también el futuro del Partido Popular, pendiente de las candidaturas electorales de Rajoy, Feijóo y Alonso. Sí, porque este es otro debate sobre el que se está poniendo poca luz, pero paralelamente, mientras el Partido Socialista está viviendo esa auténtica convulsión, de hecho Infolibre lo lleva, los críticos del PSOE presionan en público para aplazar el Congreso mientras Ferraz guarda silencio, que es la información a la que me refería antes. Pero también se está viviendo movimientos soterrados dentro de la política del partido político del Partido Popular. Dice
Dice Infolibre en su portada que si hay elecciones, Rajoy deberá convencer a quienes piensan que no debe repetir, que hay algunos dentro de su partido y que hay candidaturas, las del PP en Galicia y Euskadi, que incluso trascienden lo autonómico por el perfil de los favoritos, que están bien situados en algunas quinielas sucesorias, y se refiere a Feijóo y a Alonso, porque muchos focos se habían colocado sobre Cristina Cifuentes, pero lo cierto es que Cristina Cifuentes no tiene esa notoriedad nacional que sí la tienen Feijóo o Alonso, por ser personajes que tienen mucho protagonismo siempre en el Congreso de los Diputados, y eso le da mucha perspectiva, ¿no? Elconfidencial.com dice: más de 26.000 familias hipotecadas pidieron auxilio al banco en el año 2015. Dice también: los españoles necesitan 12 años para conseguir ahorrar para una entrada, sin desahucios para proteger a los funcionarios, y Bankia vende 800 millones en hipotecas morosas, dice. También, elconfidencial.com: Ciudadanos tira la toalla a un mes del desenlace final, o el PP mueve ficha o habrá elecciones. Si os dais cuenta, parece que son noticias nuevas, pero venimos escuchando lo mismo desde hace semanas. Ciudadanos tira la toalla a un mes del desenlace final. Ciudadanos tira la toalla. Diríamos, ¿ha pasado algo? ¿Ha sucedido algo? No. Añade, dice, eso si no hay, dice, o el PP mueve ficha o habrá elecciones. Es decir, estamos exactamente igual que estábamos hace una semana, 15, 20, un mes, en fin. También, Carmena recurre a su experta en negociación para retener a Wanda. Wanda es un grupo de inversores chinos que estaban intentando comprar un edificio en Madrid. Entonces vemos cómo están muy interesados en algunos medios de comunicación en que se venda ese edificio. Es un edificio enorme en la Plaza de España, pero el ayuntamiento había puesto condiciones muy duras para que se mantuviese la fachada. Es una fachada protegida, histórica, y entonces el grupo chino decía que sí, que si te he visto ya veremos. Y entonces en eso se ha producido un enorme debate con el ayuntamiento, y ya han aprovechado para zurrar a Manuela Carmena, a Podemos, a Pablo Iglesias, a todo el mundo, diciendo que no son capaces de hacer negocios y presentarlos como un partido político naif, y etcétera, etcétera. En fin, nada que no conozcáis. Bueno, estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la resistencia. No estás solo. Bueno, pues el periodista Fernando Berlín ha entrevistado a la persona que lo ideó, vamos, el que lo escribió. Él dice que no pertenece a... Y este último no ha ido. En lo que tú dices. Se nos ha hecho el sistema. Esta mañana en La Cafetera, en Radio Cable, y decía... Fran Llorente, exdirector de informativos de Televisión Española, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Pablo Iglesias, muy buenos días. Buenos días, Fernando, ¿qué tal? Iñaki Gabilondo, buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Albert Rivera, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Manuela Carmena, muy buenos días. Muy buenos días. José Luis Rodríguez Zapatero, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Radiocable.com. Hagamos que se nos oiga. Bueno, y así nos vamos a marchar. Hoy en esta versión express de La Cafetera, el café o el café express siempre sabe bien, siempre sabe bien. Un día tiene unos matices, otro día tiene otros matices. Mañana ya volvemos en el formato normal. Ya estará por aquí María con las noticias, con las informaciones más allá de la agenda setting y con esa perspectiva y esa mirada tan particular. Y con todos la participación de los oyentes en directo, de Twitter, el chat, etcétera, etcétera. Ahora ya están haciéndolo, ¿eh? Hay algunos que ya están comentando. Espero. Bueno, muchísimas gracias a todos. Mañana más. Si estás escuchando esto, no estás sola. Y eres la resistencia. Sal aquí y cuéntalo. Adiós. So we got all we need, music, boys and girls.